Hola gente, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que disculpen la molestia, no quería molestarlos, pero bueno, necesitaba que acordemos algunos asuntos, en este caso vinculado con el formato condicional. Formato condicional. Ya anduvimos chusmeando un poquito sobre esta opción. Es más, yo lo había un poco dividido entre formato condicional parte uno y parte 2, simplemente por una cuestión de complejidad. Hay una parte fácil y hay una parte un poco más compleja. Digo, formato condicional es muy amplio, tiene demasiadas herramientas y puede ser tan complejo como uno quiera. Eh, la palabra condición o condicional tiene que ver con considerar, tener en cuenta el valor de cada celda, lo que tiene dentro cada celda, y conforme a ese valor o a ese contenido se le aplicará un cierto formato o no. Esto es lo que lo difiere del formato tradicional. El formato tradicional metía formato al rango que yo seleccionaba sin importar qué hubiera en cada celda, ¿no? Acá sí, acá vamos, por ejemplo, a usar algunos ejemplos que ya más o menos conocemos, pero lo aplicamos luego. Aplicar barra de datos relleno sólido en la columna de sueldo. Yo acá tengo una tabla, esto es una tabla, si hago clic acá voy a ver que me aparece el menú esporádico de diseño de tabla, significa que tiene formato de tabla esta hoja de cálculo y que, bueno, tiene una buena cantidad de registros, ¿no? Una buena cantidad de filas. Entre las columnas de esta tabla hay una que se llama sueldo y me pide que le aplique una barra de datos relleno sólido. Pues entonces voy a tener que seleccionar. Esto es fundamental a la hora de dar formato, cualquiera sea el formato, tengo que primero seleccionar. Luego voy a ir a formato condicional y dentro de formato condicional tengo una opción que se llama barra de datos. Dentro de barra de datos puede ser un colorcito degradado o un relleno sólido. Vamos a ver relleno sólido simplemente porque sí, no hay una razón para poder elegir. Bien, este formato que se ha formado, valga el juego de palabras, me está diciendo que, o mejor dicho, me está mostrando de distintas maneras los contenidos de las celdas. Aquellos contenidos que se acercan a un valor máximo, pues tienen una barra de color verde que completaría el ancho de la columna, ¿no? Mientras que mientras más chico sea el valor dentro de la celda, pues más chica será la barra de color verde. Es por eso que es tan variable el asunto, ¿no? Mientras más grande sea, más color verde tiene, mientras más chico sea el valor, menos color verde. Acá, digamos, comprobamos lo que decíamos recién. Es considerado el valor, importa el valor que esté dentro de la celda, porque en función de ese valor le corresponde mayor cantidad de color verde o menor cantidad. Miren, voy a hacer un ejemplo. Acá tengo un 87.000 y pico, pero le vamos a poner 870.000. 870.000. 870.000 es un número bastante grande para los valores que había, mejor dicho, en esta columna. Tan grande es que parece ser el más grande, efectivamente, y se consume todo el ancho del color verde, ¿no? Por lo tanto, aquellos colores que eran, mejor dicho, aquellos valores que eran los más grandes, y bueno, quedaron medio como a la mitad, digamos, ¿no? Bien, pero no te cede la dinámica del asunto. O sea, un cambio implica una actualización automática del formato condicional. Lo voy a dejar como estaba, en 87.000 y pico, pero no importa. ¿Ven? Ahí está, bajo 87.000 y la barra de color verde, bueno, descendió como en un termómetro. Y se aumentaron aquellos valores un poco más grandes, como los 400 y pico. Bien, esto es considerar entonces el contenido de la celda. Según el valor de la celda le corresponde más o menos barra de color verde en este ejemplo. Perfecto, vamos a ver un siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo habla de resaltar el departamento comercial. O sea, yo necesito, digamos, a golpe de ojo, visualizar rápidamente, detectar rápidamente aquellos registros que pertenezcan al departamento comercial.
Digo, sin ejecutar filtros, sin ninguna otra cosa. Quiero simplemente poder visualizarlos rápidamente. Y esto se puede hacer con formato condicional también. Entonces voy a seleccionar la columna donde está el departamento, ¿no? Acá selecciono la columna y voy a ir a formato condicional. Tengo muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, podría empezar por aquí. Dice reglas para resaltar celdas, mayor que, menor que, entre, igual, es igual a ver qué pasa. Si yo pongo igual a, puedo escribir acá que quiero que sea igual a qué cosa. Y vamos a poner, por ejemplo, comercial. Fíjense cómo ya al completar ya Excel detectó la presencia de los comercial y ya le está asignando un formato. El formato está elegido aquí, ¿no? Yo puedo desplegar esta lista y optar por alguna otra cosa. Si ninguna de las opciones me conviene, puedo usar el personalizado. Siempre personalizado es una manera digamos, de decirnos el programa que, bueno, si no quieres lo que te estoy ofreciendo, pues hazlo como tú quieras, ¿no? Pero formato personalizado, y acá le vamos a poner un relleno así, anaranjadito, medio marroncito, que es qué color es, soy redaltónico. Bueno, pongo aceptar. Y listo, ahí estaría, ¿no? Entonces tengo remarcadas las celdas donde dice comercial, por lo tanto tengo en un golpe de ojo, puedo darme cuenta mucho más rápidamente, identificarlos más rápidamente cuáles son comerciales y cuándo no. Insisto con un punto, el asunto del formato condicional es dinámico, es decir, está como permanentemente trabajando, ¿no? Digo, si yo me equivoqué acá o esta persona cambió de departamento, es cuestión de modificar el valor acá. Y cuando pase, acá voy a presionar el Enter, solo que estoy generando un poquito de suspenso. Al pasar a comercial debería pintarse de ese color, ¿no? Bueno, efectivamente, y si algún otro necesita cambiar, por ejemplo este pasa a marketing, pues se le va a ir el formatito condicional. Esta es una manera también de resaltar datos en un grupo de celdas, ¿no? Una celda, un rango de celdas, etc. Es otra forma de demostrar que se está considerando el contenido de la celda. Le voy a aplicar formato sí o sí, siempre y cuando el contenido de la columna incluya la palabra comercial. De lo contrario, no le aplico nada. Este es nuestro segundo ejemplito. Vamos con el tercero. Nuestro tercer ejemplo habla de resaltar los sueldos. No me están indicando cómo hacerlo, de manera que voy a poner mi impronta. Aquellos sueldos que superan el promedio de sueldos, obviamente. Es decir, es un formato que va a afectar a la columna sueldo. Por lo tanto, voy a seleccionar la columna. Y voy a ir acá a formato condicional y dentro de esto, por ejemplo, voy a investigar un poquito a ver de qué se trata. Reglas para resaltar, reglas de valores superiores e inferiores, ahí me está interesando. Por ejemplo, ahí veo una que dice por encima del promedio. Fantástico, a ver si es cierto. Vamos a poner relleno rojo, claro. Bueno, acá tengo, despliego la lista, elijo alguna otra cosa. Y le vamos a poner aceptar. Bien, todas aquellas celdas cuyo sueldo supera el promedio, entonces se han coloreado con ese colorcito rojo. El verde sigue estando porque en realidad ya les voy a mostrar cómo es este asunto, cómo funciona esto, que tiene que ver con reglas de formato, ¿no? Son distintas reglas que yo puedo crear y combinar en cantidades como me hiciera falta, ¿no? Y por supuesto hay algunas superposiciones, ¿no? Bien, yo aquí tengo entonces los sueldos que superan el promedio. ¿Cómo saberlo? Por ejemplo, vamos a el asunto de tener activados los filtros genera o tiene una cierta cantidad de beneficios, ¿no? Por ejemplo, si yo despliego el filtro acá, no solamente puedo filtrar, es decir, seleccionar alguna o algunas opciones, sino que además puedo ordenar, ¿no? Ordenar. Si yo ordeno, por ejemplo, vamos a ordenar de mayor a menor, hago clic aquí, se ordena de mayor a menor, voy a ver que como es de mayor a menor, se supone que este es el valor más grande, ¿no?
y el valor más grande, el valor más chico, todo esto va disminuyendo. Fíjense el color verde como ahora me tira un efecto, y llegó hasta un punto el color rojo que es el 293.403, y después ya no se pinta más. No me olvido lo que había que hacer, ¿no? Había que resaltar los que superan el promedio. Significaría que Excel, sin que yo le diga nada, sin que yo le indique cuál es el promedio, lo hizo él, determinó que este es el primer valor que está por encima del promedio. ¿Pero cuál es el promedio? Si no lo calculó. Bueno, sí, lo calculó, solo que lo hizo para él nomás. Bien, vamos a agregar la fila de totales en esta tabla, solamente a los efectos de comprobar, ¿no? Realizar una comprobación. Voy a poner fila de totales y voy a, en el total aquí de la columna sueldo, le voy a decir que me ponga el promedio. Promedio 292.363, a ver si es cierto. 292, efectivamente, o sea, 292 es el promedio, por lo tanto, el primer sueldo superior a 292.000 es 293. Por esta razón, este sueldo quedaba pintadito así de color rojo, mientras que los demás no quedaron así. Bien, este fue nuestro tercer ejemplo. Vamos con el cuarto ejemplo. Bien, nuestro siguiente paso es resaltar el sueldo máximo. Antes de hacer eso vamos a decir algunas cosas. Por ejemplo, vamos a decir que en algún momento analizamos una función para encontrar el valor máximo entre un grupo de celdas y usamos la función max. Ahora, esa función max me traía el valor más grande, pero no me decía quién era, a dónde estaba, cuál era, digamos, el registro de datos que contenía ese valor. No nos lo decía, solo extrae el valor más grande de un rango de celdas. Eso hace la función max. Pues con formato condicional yo voy a poder complementar esa información y voy a saber no solamente cuál es el valor más grande, sino que además también voy a saber dónde está situado, cuál es, que por ejemplo, en este caso, cuáles de los colaboradores es el que tiene mayor sueldo. Voy a saber cuál es el colaborador. Bien, eso por un lado. Por el otro, tengo que analizar si me conviene seguir metiendo reglas de formato condicional o me conviene eliminar alguna. Tengo ya una importante mezcolanza acá, ¿no? Tengo exactamente 3 reglas aplicándose. Miren, yo seleccionando o ubicándome dentro de la tabla voy a ir a formato condicional. Dentro de formato, administrar reglas, gestionar reglas, y voy a ver que efectivamente tengo 3 reglas. Son las que hemos definido hasta el momento, ¿no? O sea, cuál era la barra de datos para la columna de sueldo, lo de la palabra comercial y las celdas que superan el promedio de sueldo. Bien, yo para no complicar demasiado la existencia, voy a buscar el valor más grande, para lo cual voy a eliminar las reglas creadas. Por lo menos las reglas que involucran a la columna sueldo, que es la misma que vamos a usar ahora, para que no tengamos una mezcla tan importante de colores, ¿no? Entonces voy a seleccionar aquella regla que habla del superior al promedio y la voy a eliminar. Lo mismo haré con la barra de datos elegida primero y la voy a eliminar. Esta no me molesta, así que la voy a dejar. Bien, si presiono el botón aplicar, se va a ejecutar este cambio, esta serie de cambios que acabo de hacer. Es decir, se van a borrar efectivamente las reglas y se van a desaparecer de aquí los colores. Pero el cuadro va a seguir estando, eso con el botón aplicar. El cuadro va a seguir estando para que yo pueda definir mis nuevas reglas, ¿no? Y si presiono el botón aceptar, la ejecución se cumple igualmente, solo que además se cierra este cuadro y voy a tener que buscarlo nuevamente en el caso de necesitarlo. Miren, si presiono aceptar, desaparecieron los colores verdes y rojo, porque bueno, eliminé las reglas que resaltaban de aquella manera los diferentes sueldos, y no así con el asunto del departamento comercial. Bien, voy a seleccionar la columna de sueldos, ya que
ya que lo que voy a hacer es resaltar el sueldo más grande, ¿no? Y voy a ir a formato condicional. Tengo unas cuantas maneras de hacer esto, ¿no? Por ejemplo, no sé, podría pensar en valores superiores o inferiores, los 10 valores superiores, 10 valores superiores. Si yo elijo esta opción, entonces me va a mostrar resaltados los 10 mejores sueldos, y van a estar acá con un formatito que está preestablecido. Yo puedo crear la lista y buscar algún otro. Pero este número 10 es variable, o sea, yo puedo buscar los 5 mejores, o los 4, los 3, los 2 o el 1. Si yo pongo el 1, entonces estoy seleccionando el más grande únicamente, ¿no? Es una manera de hacerlo. Le voy a dar relleno rojo claro con texto rojo oscuro. A ver, voy a aceptar. Bueno, aparentemente no ha pasado nada, pero sí ha pasado. Significaría que yo debería encontrar en algún lugar una celda que es la que contiene el sueldo mayor, más grande, aquí, que tiene entonces el relleno de color rojo claro y las letras de color rojo oscuro, tal cual como estaba definido, ¿no? Como esto es una tabla, yo podría corroborar esta información, ya que si me pongo a buscar el valor más grande de un modo manual, pues voy a estar un rato largo. Podría utilizar la función max para hacerlo, pero me voy a aprovechar de la situación. Esto es una tabla y a esta tabla le puedo activar la fila de totales. Y si activo la fila de totales, puedo ver dentro de estas opciones, por ejemplo, voy a ver el valor más grande. El valor más grande es 495.247, que es efectivamente el que está marcadito. Por lo tanto, no estuvo tan mal la opción de buscar el valor máximo. Bien, pero vamos a, siempre hay un pero, ¿no? Voy a eliminar esta regla y lo vamos a hacer de un modo un poquito más complejo, ya que ustedes lo están exigiendo, ¿no? Voy a ir a administrar reglas y a esto le voy a decir que se vaya. Raja de acá, no te queremos ver más. Y listo, ahí está, desapareció. Ya voy a ver que efectivamente no está acá el valor más grande más pintado, etc. Bien, vamos a hacerlo de otra manera, un poquito más difícil, pero me va a dar pie para poder estudiar mejor lo que sigue después, ¿no? Resaltar el sueldo máximo. A ver, vamos a intentarlo de nuevo de otra manera. Voy a ir a formato condicional y ya no me voy a manejar con este conjunto de opciones que me ayudan bastante, digamos, porque además entre nosotros son de una frecuencia interesante, ¿no? Las uso mucho, digamos. Pero tengo una opción que es la de administrar reglas propiamente dicha, que me permite crear mis propias reglas de una manera mucho más, digamos, con mucha más libertad, pero claro, tiene lo suyo, ¿no? Vamos a ver. Miren, yo tengo aquí una regla aplicada en la tabla, que es la de la comercial. Perfecto, está todo bárbaro, pero ahora voy a crear mi nueva regla. Cuando yo apreté el botón de nuevo, entonces me aparecieron acá una serie de opciones que uno podrá poner a investigar. Se pondrán a investigar de qué se trata cada una. No es tan complicado, tampoco es tan sencillo, es cuestión de concentrarse un par de minutitos, nada más. Y acá dice dar forma a todos los valores donde esta fórmula sea verdadera. O sea, utilizo la última opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Una fórmula que determine, es decir, una fórmula que determine. La palabra fórmula no está muy bien, digamos. Me parecería mejor la palabra criterio o quizá la palabra condición. Pero bueno, no me llamaron para preguntarme qué opinaba yo acerca de eso, ¿no? Pero, digamos, yo tengo que expresar algo de un modo tal que me dé dos posibilidades, o sí o no, o es verdadero o falso. Y de acuerdo a eso se aplicará un determinado formato o no. Es lo que está diciendo acá, aplicar formato a los valores donde esta fórmula, o sea, esto que está acá, esto que no está todavía, pero va a estar, sea verdadero. Ah, bien, perfecto. Entonces yo voy a hacer clic acá y voy a decir, sí, por ejemplo, sí, o de nuevo, sí, dirán ustedes,
Y sí, diré yo, justamente, ¿no? ¿Por qué? Y porque si esto es una condición o un criterio, me hace mucho recordar a aquella función tristemente célebre, la función sí. Y acá actúa de una manera un poco escondida, pero está. Miren, yo tendría que decirle que pregunte si en esta celda existe un valor que sea igual al máximo de todo este rango. Al máximo de todo ese rango. Perfecto, muy bien. Ahora bien, yo analizo qué pasó acá. Yo seleccioné, no escribí nada, ¿no? Solo seleccioné, apreté los símbolos igual, nada más, eso sí. Pero cuando yo seleccioné la celda H5, el Excel la transformó en direccionamiento absoluto. Y luego cuando escribí el rango de celdas, cuando marqué el rango de celdas, también lo consideró como absoluto. Pero no me estaría gustando demasiado. Sobre todo la primera parte. La segunda sí, pero la primera no. ¿Por qué? ¿Cómo actúa el Excel en este caso? ¿Qué es lo que va a hacer el Excel? Va a ir en cada celda, va a ir preguntando si lo que está acá. Si lo que está acá provoca un resultado verdadero, pues le va a asignar el formato que establezcamos. De lo contrario, pues no lo va a hacer. Ahora, si yo me pongo a pensar un poquito, no es muy frecuente, pero a veces lo tengo que hacer, digo, si en H5 existe el valor máximo, le vamos a aplicar el valor formato. Y si no, no. Bueno, seguimos leyendo para abajo. Pero resulta que el H5 está tomado, está considerado como un direccionamiento absoluto. De manera que cada celda en la que yo me ubique, yo siendo en realidad el Excel, ¿no? En cada celda siempre voy a obtener el mismo resultado, porque H5, desde el punto de vista del direccionamiento absoluto, es siempre H5. Y el rango que va de H5 a H154 es siempre el rango H5 a H154. Por lo tanto, esta función va a dar o siempre verdadero o siempre falso. No lo sé. Solamente lo sabría si tuviera conocimiento acerca de cuál es realmente el valor máximo y prestar atención si en la celda H5 existe el valor máximo. Y entonces lo que voy a hacer es cambiar el asunto del direccionamiento en esta celda. A ver, voy a presionar F4 y ahí me dice y habla de fijar la fila número 5. La fila 5 la va a fijar dejando libre la columna H. Esto es direccionamiento mixto. Si yo presiono la tecla F4 una vez más, entonces ahora está fijando la columna dejando libre la fila. La columna H está fija, la fila 5 está liberada. Y si vuelvo a presionar, ya estoy trabajando con un direccionamiento relativo. Es decir, podríamos decir que esta podría ser la opción óptima para esta situación en particular. ¿Por qué? Bueno, volvamos a pensar como si fuéramos el Excel. Me ubico en la primera celda y pregunto, ¿H5 es igual al valor máximo? ¿Al valor máximo de todo este rango? Si la respuesta es sí, le aplicaremos el formato y seguimos por el que sigue. Si la respuesta es no, no le aplicaremos el formato, pero también seguimos por el siguiente. Ahora, cuando sigo por el de abajo, ya no es H5, es H6. Entonces ya me está gustando esto que está acá. Y el rango de la función máximo está considerado absoluto y está bien que eso pase porque cada una de las celdas que está acá no tiene por qué hacer que cambie el rango de la función max. Digo, cada paseo que yo me haga en cada una de estas celdas, yo en tanto Excel, cada cambio que yo haga de celda para verificar el cumplimiento de esta condición no significa que el rango del máximo tiene que cambiar y me está gustando. Más abajo sería H7 igual al máximo, son las preguntas que se hace el Excel, ¿no? Che, H7 es igual al valor máximo, H8 es igual al valor máximo, H9 es igual al valor máximo. No lo sé. A ver, vamos a asignarle un formato, por ejemplo vamos a poner un rojo furioso, ahí está, perfecto, vamos a aceptar y tengo la regla generada. ¿Cuál es la fórmula? Que en la celda H5 exista un valor
digamos, el criterio sería que si en H5 existe el valor máximo, existe un valor que es el máximo valor en este rango de celda, en cuyo caso se le aplicará el formato de color rojo, este fondo rojo furioso. Bien, voy a aceptar. No veo que se haya producido ningún cambio, pero me paseo y voy a descubrir que efectivamente hay una celda que es esta, que no importa cuál es, pero es la que está pintada de rojo y es la que contiene el valor máximo. Valor máximo en la fila de totales coincidente con el valor máximo encontrado. Esta es la regla que me permite encontrar, por ejemplo, el valor máximo y pintarlo, ¿no? Entonces, la función max me permitió para detectarlo, mejor dicho, para saber cuál es el valor, y el formato condicional me permite saber dónde está situado el valor más grande, ¿no? Esto es lo que acabo de lograr. Sí, ya sé que no es muy fácil, es cuestión de tomarse un tiempo para digerirlo. Y pues lo tomemos. Muy bien, pusimos play nuevamente en nuestro video y seguimos adelante. Ya hemos resaltado el sueldo máximo. Aquí voy a tildar y voy a observar que efectivamente está marcadito, está todo muy bonito, bárbaro. Pero se me ocurre pensar, ¿habrá alguna manera de pintar todo el conjunto de celdas que corresponde a ese sueldo? ¿Habrá una forma en la que se pueda pintar, sombrear toda la fila completa que corresponda al sueldo más grande? Pues tengo una mala noticia. Sí, hay una forma de hacerlo. Y es lo que sigue, ¿no? Resaltar, dice, con color, el registro, o sea, la fila completa que contenga el sueldo máximo. Esto es lo que vamos a hacer. En lugar de pintar solo la celda en cuestión, tengo que tengo que aprender a pintar toda la fila, todo el renglón. Veamos cómo se hace. Primeramente vamos a eliminar el asunto este de recién para que no tengamos confusiones. Vamos a administrar reglas, saco el rojo este, voy a eliminar y voy a sacar esta. Así nos queda limpita nuestra hojita de acá. Bien, voy entonces a resaltar toda la fila completa del registro que tenga el valor del sueldo más grande. Como voy a trabajar con toda la fila, desde el código hasta el sueldo, voy a tener que seleccionar toda mi tabla. Hay un botoncito cuando el puntero del mouse tiene esa formita inclinadita, al hacer un clic se selecciona de allí toda la tabla. Está toda mi tabla seleccionada, ¿no? Acuérdense para la próxima, si no están trabajando con tablas, tienen que seleccionar todo, ¿no? No importa la cantidad que sea. Bien, voy a seleccionar entonces, porque cancelé, voy a seleccionar todo. Y voy a ir a formato condicional. Voy a administrar reglas y vamos a ver cómo viene la mano. Voy a poner nueva regla. Y voy de nuevo a utilizar una fórmula que determine las celdas a las que les voy a aplicar el formato. Clic acá. Bien. Aquí es donde tenemos que gastar toda nuestra energía. Acá voy a poner toda mi energía. ¿Cómo armo la condición para que se pinte toda la fila del sueldo máximo? Bien, ¿dónde está el sueldo? Columna H. Entonces la condición va a estar vinculada a la columna H. Y en esa columna tiene que haber el sueldo máximo. Ya lo dijimos. Max de esta columna. Perfecto. Ahora bien, si en H5 está el valor máximo, entonces hay que aplicarle un formato. Supongamos le vamos a poner sueldo más grande, un verde oscurito. Perfecto. Ahora yo pienso y luego existo. Yo me ubico, voy a hacer el Excel ahora por un ratito. Me ubico acá y pregunto, ¿H5 es igual al valor máximo? Estoy acá, estoy en una celda cualquiera, pero la pregunta es, H5, o sea, este sueldo,
este sueldo es mayor, es igual al valor máximo, es igual. Y si la respuesta es sí, entonces a esta celda, que es la que yo estoy situado, yo siendo yo Excel, ¿no? Entonces la tengo que pintar de color verde. Y si no, pues la dejo como está y avanzo a la siguiente. Voy al siguiente dato, que es la celda C5, digamos, y vuelvo a preguntar si H5 es igual al máximo. Entonces pregunto, ¿H5 igual al máximo? Si la respuesta es sí, entonces se deberá pintar de verde, si no, no. Y así sucesivamente voy a preguntar, siendo yo el Excel, cada una de las celdas. Ahora bien, H5 está considerado como un direccionamiento absoluto y esto va a significar un problema para mí. ¿Por qué? Porque esté donde esté, H5 con direccionamiento absoluto va a ser siempre H5. Y el rango del máximo también está considerado como un valor, como un direccionamiento absoluto, referencia absoluta, pero eso es correcto porque no tiene por qué cambiar. Entonces, a esto, así como está, si yo presiono el aceptar, pueden pasar dos cosas: o se pinta toda mi tabla de color verde o no se pinta nada, o todo o nada, digamos. ¿De qué depende? Depende de si esto es verdadero o si esto es falso. Si en H5 está el valor máximo, entonces todo se va a pintar de verde. Y si no, no se va a pintar nada de verde. Miren, lo vamos a demostrar. Pongo aceptar. Voy a poner aceptar. Nada se pintó. Voy a recorrer toda la tabla. Voy a ir hasta el final. Y no hay nada de color verde. Ahora bien, si yo vengo al primer sueldo y le pongo un número grande, por ejemplo 510.000, sé que es un valor grande porque en la fila de totales dijimos que 495.000 es el valor más grande, ¿no? Entonces, si yo pongo 510.000, al presionar Enter, o por suspenso, toda mi tabla debería pintarse de color verde. Toda la tabla. Pasó lo que estaba diciendo. Toda la tabla se pintó de verde. Entonces hay algo que no está funcionando bien, no es lo que yo quería que sucediera. Vengo acá, voy a editar la regla para modificarla y entonces tengo que hacer algún cambio por acá. El H5 que sea un valor absoluto es lo que me está molestando. ¿Y por qué todo se pintó de verde? Porque en H5 existe el valor más grande, el valor máximo. Y esté donde esté, siempre H5 es H5 porque está direccionada de manera absoluta y el máximo está direccionado de manera absoluta. Bien, entonces, esto es lo que no me está gustando. Si presiono la tecla F4, entonces allí estaría preguntando por la celda H5, siendo H la columna liberada y 5 la fila no liberada. H5, entonces ustedes se tienen que poner a pensar como Excel y empezar a navegar por las celdas, digamos. Voy a ir a la celda B5. Voy a imaginarme que yo soy el Excel y estoy situado en B5 y pregunto, ¿en H pesos 5 existe el valor más grande? Y en este momento sí, entonces esta celda se va a pintar de verde. Ahora, sigo acá en C5. La pregunta es, en H5, H pesos 5, pero en realidad ahora ya no es H, ahora es I. ¿Por qué I? Y bueno, porque me desplacé un lugar hacia la derecha y la columna H no está fijada. El símbolo pesos no la está fijando a la columna H. Qué complicado que es esto. Bueno, yo les había advertido direccionamiento mixto y función sí, y son herramientas fundamentales. Hay que tratar de entenderlas y comprenderlas y así le vamos a poder sacar un máximo provecho a esta situación. Pero bueno, es complicadito, pero no tanto, tampoco es imposible, ¿no? O sea, no vamos a bajar los brazos a esta altura del partido. Veamos, entonces, H5, acá yo pregunto por H5. Bien, acá ya no pregunto por H5, sino por I5. ¿Por qué I? Porque me estoy desplazando, siendo yo el Excel, un lugar hacia la derecha, entonces la columna H pasa a ser I. Pero la fila sigue siendo la fila 5, porque además está fijada. Luego,
y preguntan, ¿H5 sigue siendo el sueldo más grande? Sí, efectivamente, entonces queda pintada de verde. Y acá, a ver acá, ¿qué pasa? Y acá, y H y J, si la celda J5, ¿qué hay en J5? Acá está, J5, nada que ver. J5 igual al valor máximo, no, entonces no se va a pintar. Recién lo dijimos mal, en C tampoco se hubiera pintado. Sigo acá, estoy acá, en la E, entonces H, I, J, K. Pregunta si en K5 existe el valor máximo. No, no existe, entonces no se va a pintar. Y así sucesivamente. Cuando pase a la siguiente fila, o sea, cuando vaya a la fila 6, va a volver a preguntar por H5. ¿Por qué? Porque vuelve al principio por la columna H y la fila 5 está fijada con el símbolo peso, de manera que pregunta de nuevo por H5. H5 igual al máximo, y si es igual al máximo lo va a pintar, sí, claro. Y desplazado hacia la derecha empieza de nuevo con la columna I. I5 es igual al máximo. Y no, porque I es una celda que no tiene nada que ver, no es igual, entonces no se va a pintar. Y así sucesivamente. Nosotros tenemos que tratar de hacer esto, no crean que siempre, pero para poder comprender qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces yo así descubro, conjeturo, que se va a pintar solamente la columna de los códigos, que no tiene nada que ver con lo que yo quisiera. A ver si es cierto. Funcionó. O sea, funcionó lo que yo quería, lo que yo dije que iba a suceder, pero no es lo que yo quería. Entonces tengo que volver para acá, administrar reglas, vengo acá a editar y decirle, che, Excel, acá seguimos teniendo algún problema, ¿no? Si yo presiono la tecla F4, ahora la que queda fija es la columna y me está gustando. Porque la columna H es la que contiene el sueldo y queda libre la fila 5, y eso está bien porque yo voy a ir aumentando de filas. O sea, voy H5. H5 ¿es el máximo? Sí, lo pinto de verde. Vengo para acá. H5, ¿por qué H? Bueno, porque está fija la columna. ¿H5 es igual al máximo? Sí. ¿H5 es igual al máximo? Sí. ¿H5 igual al máximo? Sí, 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 sí. En conclusión, la fila 5 se va a pintar porque tiene el valor más grande. Cuando pase al renglón siguiente, ya va a ser H, pero ya no va a ser 5, sino que va a ser 6. Porque la fila 5 está liberada. Entonces H6 es igual al máximo, no, entonces no se pinta. H6 es igual al máximo, no. H6 igual al máximo, no. Y entonces ninguna de estas se va a pintar y así sucesivamente. A ver, voy a aceptar. Y voy a aceptar. Efectivamente, mi primera fila completa ha sido pintada de verde porque contiene el valor más grande, ¿no? Vamos a jugar un poco, vamos a poner acá 870.000 y generando un poco de, como siempre, un poco de suspenso al presionar Enter. Acá tiene que suceder que se pinte la celda porque 870.000 es el sueldo más grande y ya no 510.000. A ver, vamos acá, vamos a poner 880.000 para que al presionar Enter, entonces todo esto se va a pintar de verde y esto va a dejar de estar verde. O sea que van a producirse los dos efectos. Y tienen razón, tienen toda la razón. Hay que digerirlo, hay que masticarlo. Pero bueno, es muy interesante, ¿no? Vamos a tildar acá y lo dejo descansar un ratito y vamos con el último paso. Vamos con el último, dale. En este último paso tenemos una situación similar a la anterior, solo que en lugar de buscar el valor máximo, simplemente vamos a pintar de verde aquella celda cuyo cargo sea director. Y en este caso va a haber varias, no son una sola, va a haber varias. Bien, lo primero que haremos es seleccionar. Entonces voy a seleccionar toda la tabla, bien, y voy a formato condicional, administrar reglas. Vamos a dejar esta regla, la vamos a dejar, no nos molesta, por ahora no nos molesta, y vamos a crear una nueva. Vengo por acá
Y veamos, ¿dónde está el asunto del director? ¿Dónde está el director? El director está en el cargo. En el cargo. Ajá. Entonces yo voy a poner acá igual a. Si en esta celda dice director, vamos a poner director entre comillas. Ya sé, estarán pensando, pero eso se puede parametrizar. ¿Podemos parametrizar esto? Respuesta sí, claro que se puede, pero para, no lo compliquemos tanto tan temprano. Bien, a ver, la única posibilidad en la que existan directores es G5, no, está mal, no es G5, es F5. ¿Cómo es que nadie me dijo nada? Me estaba equivocando. Bueno, F5, bien, cualquier cosa. Vamos de nuevo, hago clic en F5, ahí está. F5 es igual a director. Ahora, de nuevo, me pongo a pensar. Estoy ubicado yo acá, yo soy el Excel y pregunto, ¿es F5 igual a director? Pregunto eso, ¿es igual a director? Sí, entonces lo pinto de, vamos a ponerle un color que sea amarillo, no tan fuerte. Perfecto, lo pinto de amarillo. Siguiente, voy de nuevo avanzando por acá. ¿Es F5 igual a director? Lo pinto de amarillo. Sí, es director, lo pinto de amarillo, si no, sigo de largo. Y así sucesivamente. Bien, acá va a pasar lo siguiente. Así como está el direccionamiento absoluto y la palabra director como una constante, es siempre la palabra director. Y F5, tomado como direccionamiento absoluto, es siempre F5. De manera que al aceptar acá pueden pasar una de dos cosas, o que todo se pinte de amarillo o que nada se pinte de amarillo. Veamos, si presiono aceptar, bueno, faltó salir de este cuadro, presiono aceptar acá y nada se pintó de amarillo, nada, absolutamente nada. Ajá. Salvo que yo venga al primer cargo y le diga director. Si el primer cargo es director, entonces todo se pinta de amarillo. Es exactamente la situación vivida anteriormente. A ver, vamos a administrar reglas y ver qué es lo que está pasando acá. Vamos a editar. Soy el Excel, estoy en B5 y pregunto, ¿en F5 dice director? ¿F5 dice director? Sí, efectivamente, entonces lo pintamos de amarillo. Siguiente celda, F5 dice director, y así. En todas pregunto exactamente lo mismo, ya que F5 está considerada como direccionamiento absoluto. No me está gustando. Vamos a presionar F4 e imaginarnos esta situación ahora. F peso 5 es igual a director, o sea, la columna F acá. F peso 5 es igual a director. Sí, entonces lo pinto de amarillo. Siendo yo el Excel, me traslado un poquito para acá. Ahora, ya no es F, sino que es G, porque la columna F no está fijada, no tiene el símbolo pesos anterior, antepuesto, digamos. Entonces, G5 es director, G5 es director, no, entonces no se pinta. Sigo hacia la derecha, H5 es director, no, H5 es un sueldo, nada que ver. Y así sucesivamente. Cuando termine esta fila y arranque con la siguiente, va a volver a preguntar si F5, o sea, acá al principio va a volver a preguntar por F5, porque la 5 está fijada, si es director. Como F5 es director, entonces lo va a pintar de amarillo, y a los demás no. Conclusión, si yo presiono el aceptar, solo la primera columna va a estar pintada de amarillo, completa, ¿no? La columna completa va a estar pintada de amarillo. Sigue no siendo lo que yo quisiera, entonces vengo de nuevo acá, a administrar, editar, y acá de nuevo, acá voy a presionar el F4 para que ahora quede fija la columna y libere la fila. Una situación bastante parecida a la anterior. Me pongo en el lugar del Excel, en esta celda, no era lo que yo quería, es la celda F5, pero fijada la columna y la fila no. En esta celda, ¿el F5 es director? Sí, entonces píntelo de amarillo.
En esta celda, ¿el F5 es director? Sí, entonces píntelo de amarillo, píntelo de amarillo, píntelo, 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 píntelo. En la fila de abajo ya no es F5, sino que es F6, porque está liberada el número de fila. F6, ¿es igual a director? Sí, entonces lo pinta de amarillo. No, no es director, entonces no lo pinta nada. Cuando se traslada acá, no es F5, no es G, no es H, sino sigue siendo F5, porque la columna F está fijada con el símbolo peso. Y pregunta de nuevo, F5 director, F5 director, F5 director, F5 director, etc. Si lo es, lo pinta de amarillo, y si no, no lo va a pintar nada. Por lo tanto, este sería el mecanismo que me está gustando más. Voy a aceptar y voy a aceptar. Perfecto, entonces ahora aparecen pintadas todas aquellas celdas cuyo cargo es el director. Y como esto es dinámico, cualquier cambio que yo produzca acá, por ejemplo voy a poner director acá, al presionar el Enter, generando un poco de suspenso, toda esa fila se tiene que pintar de amarillo. Y a este lo vamos a degradar un poquito, lo vamos a poner como vendedor, y al presionar el Enter debería ya dejar de pintarse de amarillo. Bien, muy bien. Bueno, esto es entonces a lo que quería llegar. Por supuesto, este tiene su gran complicación, ¿no? Yo puedo, para no tener que usar, y se lo dejo para que lo piensen un poquito ustedes, ¿no? Si yo estoy en el formato condicional, administrar reglas, y no me gusta la palabra director acá, podría yo hacer referencia a una celda que contenga la palabra director para que cualquiera pueda escribir la palabra director y que se pinte, ¿no? Pero además, en lugar de director, escribir la palabra director, y no se podrá seleccionar de una lista. Bueno, les dejo la inquietud. Y chao. Vermú con papas fritas y good show. Nos vemos en la próxima. Espero que no me odien demasiado. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias por la enorme paciencia. Chao.